Muy buenos días a todos, queridos amigos. Bienvenidos a los suscriptores nuevos y miembros, a los que compartís. Hoy tengo un tema que a mí siempre me ha fascinado. Siempre me ha fascinado el poder y la información. Y el título de hoy, que vamos a analizar de una manera muy peculiar, es el siguiente: sin información no hay poder. Entonces, quiero revisar junto con vosotros qué es para mí la información y cómo veo la información. Imaginad por un momento que estáis hace muchos siglos para atrás, algún milenio que otro para atrás, donde no había casas, ni agua potable, ni electricidad, ni nada de esto, ni hospitales. Y uno de nosotros, de manera fortuita o por prueba y error, descubre una planta que se mete en la boca y que le cura a los 2 días una úlcera. Una úlcera de un pie, de la mano, lo que queráis. La primera pregunta que me hago es: ¿puedo llamar a eso información? La respuesta es que no. ¿Hay ahí conocimiento? Mi respuesta es que no. Lo que hay es descubrimiento. Ahora, esa persona que vuelve a probar la planta y que confirma que eso le cura la úlcera, puede hacer 2 cosas. Una, contarlo a los demás de la tribu o guardarse la información y por ende convertirse en lo que se llamaría hoy en día el médico del pueblo. En otras épocas se podría llamar un mago. Como veréis, sin haber información, ha habido descubrimiento, confirmación de que eso cura, y después hay 2 opciones: lo hago público a todo el mundo o me lo callo, tengo ese conocimiento, acabo teniendo poder en el pueblo porque todo el mundo se quiere curar de las enfermedades. Uno pensaría, ¿y qué es lo que ha hecho el ser humano desde los principios de los principios? ¿Lo ha compartido con los demás o lo ha guardado? Me parece que la respuesta es bastante obvia. El que ha descubierto algo lo ha guardado. Todavía no tenemos información. Vamos a dar un salto cuántico importante. Nos vamos a salir de lo básico y nos vamos a ir a la aparición de las religiones, que tienen un componente muy importante porque la secuencia siempre se repite a este. El cambio brutal en cuanto al poder y la información se produce en este siglo, en el XXI. Y ya veréis cómo. Nos vamos al mundo de las religiones. Ha aparecido Buda, ha aparecido Mahoma, ha aparecido Cristo, alguno más. Vamos con esos. Ha habido peleas, algunos se los han cargado. Y supuestamente, digo supuestamente, porque tampoco está demostrado que Cristo existió. Parece ser que Mahoma sí, y hablaba de Cristo. Buda parece ser que sí. Cuentan muchas cosas. Y en principio todos podemos llegar a la conclusión de que los 3 son personajes que mueven masas por lo que cuentan acerca de la vida, de la avaricia del ser humano, del poder, desafían el poder, salir de lo material, del ego material, del no hay un mañana, del perseguir, del dolor. ¿Qué ocurre con estos 3? Estos 3 son interpretados y en el caso de uno, eliminado. ¿Y qué ocurre después? Después ocurre la discordia acerca de los textos que han escrito y cómo se interpretan. Si bien en la primera época
ese señor que descubrió esa planta se lo guardó para él y se convirtió en el mago, años más tarde, esto lo explica muy bien Anthony de Melo con el descubrimiento del fuego, más tarde aparecen otros personajes que son los siguientes: los intermediarios, los que de repente se dan cuenta de que alguien quiere hacer el bien público, el público me refiero a todos los demás, les quiere hacer cuestionarse todas las cosas, y estos intermediarios deciden liquidar a esa persona que lo ha hecho público. Con lo cual, en la vida, si os dais cuenta, cuando uno descubre algo que es beneficioso para la humanidad, podéis entender que lo esconda. Sí, porque si lo hace público, se lo roban o lo matan, y si no lo hace público, se convierte en el mago. Esta versión última, no, la anterior, me refiero, la de te dan descubrimiento, lo has descubierto, lo has hecho público, te lo roban y te matan, es el estado de la sociedad, yo diría que desde el nacimiento de Cristo, por ponerlo en algunos términos. Después de eso, vamos a dar otro salto cuántico. Todavía no tenemos información. Aquí no hay información. Aquí hay alguien que descubre una planta, 3 elementos que nos hablan acerca de la otra vida, de cómo somos, de cómo actuar, y como hay mucho dolor por el mundo, tienen mucho tirón. Todavía no hay información. Lo único que hay, en la primera parte, la de la planta, hay descubrimiento. En la segunda lo que hay es gestión de los textos que se escribieron. Pero todavía no hay información. ¿Y por qué digo que no hay información? En el primer caso no hay información porque no hay ciencia. Es decir, no se saben las razones por las que esa planta y qué cosas tiene para decir que cura. Es un descubrimiento, pero información no hay. Yo sé que esa planta cura esto, luego descubro otra y otra, pero información no tengo. Sé que esa planta cura. En la otra no hay información porque, primero, lo que cuentan estos tres, Buda, Cristo, Mahoma, no es información, es una manera de vivir e interpretar la vida. Y segundo, los textos que se escriben y describen cosas que hizo Jesús, Buda y Mahoma tampoco son informaciones. Bueno, podríamos decir que son informaciones porque hablan acerca de ellos, pero resulta que en el caso de Cristo no se sabe siquiera si verdaderamente existió, aunque en los textos se habla de él, no hay prueba de eso, por lo tanto no es información. Y en el caso de los que controlan la supuesta información acerca de los textos de Cristo, de Buda y de Mohammed y de Mahoma, lo que hay es una interpretación de los textos en beneficio de los que están en el poder. Nos vamos a un saltito más adelante y nos vamos ya a la época industrial, donde empiezan a aparecer lo que podríamos llamar periódicos. Periódicos que crea gente, personas como tú y como yo. Periódicos que se sufragan con publicidad. En esos momentos básica. Sacas 10 hojitas de papel, vas contando historias del pueblo, de la ciudad, ha aparecido un tren, un carro, una persona ha venido y ha robado, estas cosas que ya sabéis lo básico, si es que no hay mucho más. Esas personas que han montado ese periódico, donde ahora mismo, a día de hoy, entendemos y suponemos que es la información, son personas que tienen pensar, es decir, que tienen ideología, A, B, C, D, y que fundan ese periódico, que ahora, desde hace muchos años, llamamos información, en base a unos principios ideológicos. Y esto es súper normal, es que no es que sea malo ni bueno, es que es lo que es. Ahí empieza a desarrollarse esa teoría acerca de la opinión pública. Nosotros contamos la verdad,
que luego se ha ido de mambo hasta niveles galácticos. Claro, la gran masa, nosotros, los que en ese momento, pues muchos no sabíamos leer, escuchábamos las historias, otros sabían leer, dirigimos la atención a esa información que supuestamente es la verdad y que nos cuenta cosas y que además tiene intereses económicos porque necesita empresas que la apoyen publicitariamente. ¿Para qué? Para que la gente compre nosotros los productos que nos cuentan. Y además tiene un dueño o varios dueños que tienen opinión acerca del mundo. Si lo quiero más religioso, menos religioso, más libre, menos libre, proletario, capitalista, plutócrata, lo que tú quieras. Por lo tanto, todavía no tenemos información. Tenemos uso de lo que ocurre en nuestra zona, localidad, o un poquito más grande, comunidad, que alguien narra que tiene intereses comerciales y que está sufragado y apoyado por empresas que tienen intereses comerciales para que nosotros, el consumidor, compremos. Esto, que empieza así de pequeñito, luego se hace muy grande. Pasa de lo local a lo nacional y con el tiempo a lo cosmonacional, es decir, al mundo entero. Durante esa época, antes de explotar lo que era la información, recordad que estamos que sin información no hay poder, existía mucha gente que contaba historias acerca de esta medicina cura. Y esta gente se publicitaba, ¿dónde? En los periódicos. Se anunciaba, el mes que viene, tal, con el bote de agua milagrosa, tal, va a estar dando una charla para ofrecer sus productos en la plaza de Manhattan. Sí, esto lo hacían. Y era muy fácil. De nuevo, ¿lo que vendía ese señor era información? No. ¿Qué era? Un mini descubrimiento que solía ser falso, que decía que curaba y que la gente, por necesidad y por efecto placebo, tomaba. Bastaba con que salieran 2 o 3 o 4 diciendo yo lo he tomado y me he curado, que era lo que solía ocurrir. Como veréis, todavía no ha aparecido la información. Cuando ya damos el salto, nos vamos a los años 30, 40, 50, que es el momento en el que aparece la televisión, aquí la cosa empieza a ponerse divertida. Porque la televisión empezó como un entretenimiento, pero había muy poca gente que sabía el poder que iba a traer la televisión en el futuro. De nuevo, endoctrinamiento contado como información. Entonces nos podíamos encontrar, al principio había muy pocas cadenas de televisión, pero con el tiempo ya veis lo que hay, muchísimas, y cada una de una tendencia ideológica y con un capital que a veces llega a ser compartido por empresas que tienen intereses en televisiones y medios de comunicación de la ultraizquierda, de la izquierda, de la derecha y de la ultraderecha. Esto en Europa. No me estoy inventando nada. Y cada uno arrogándose el derecho de la verdad. La información empieza a ser información cuando el ciudadano, y es cierto que muchos periódicos públicos y algunas cadenas de televisión empiezan a abrir las puertecitas a los desfases del ser humano, llámese guerra y corrupciones. Importante, esto va poco a poco y se produce poco a poco, porque muchos de estos llamados ahora periodistas, pues cuando empezaron, si tocaban cosas problemáticas, podían ser aniquilados, como son todavía hoy. Rusia, China, países árabes, esas cosas. Y luego, dependiendo del descubrimiento del periodismo de investigación que hicieran y dependiendo de quién fuera y a quién afectara, porque ideológicamente tenían intereses tanto comerciales y ahora ya políticos, estamos en los años 50, 1950 por ahí, televisión, 1960, más periódicos, pues esa investigación se hacía o no se hacía. Por ejemplo,
Tenéis un caso muy famoso que es el Watergate, lo que tardó en salir, y muchos tantos otros. Todavía no tenemos información. Empezamos a tener información cuando salen los documentos que demuestran todo, la grabación, el documento, el pago, la coima, todo. Ahí empezamos a tener información de verdad. ¿Qué ocurre? Que llegamos al nacimiento de Internet, que nació de una manera muy ingenua me refiero para nosotros, porque el que lo diseñó de ingenuo no tenía nada, y nos convirtió a todos en medios de comunicación. Y con el tiempo del 2000 hasta ahora, la cosa ya se ha vuelto verdaderamente loca. ¿Y loca por qué? Porque sin información no hay poder. Con Internet todos pensamos y llegamos a pensar que éramos una fuente de emitir información. La nuestra, que básicamente es opinión, porque nosotros lo que hacemos es opinar, igual que hace mucha gente, y eso está fantástico. Somos agentes sociales, somos personas sociales, a gente no me gusta nada, y opinamos, muy bien, pues como hacen todos los periódicos. Lo que ocurre es que nosotros no estamos dentro de lo que ocurre en las cosas. ¿Qué ocurre también? Con el tiempo de los últimos años, gente común, como tú, como yo, muchísimos, de diferentes edades, muchos muy jóvenes, han conseguido generar un atractivo de millones de personas que los siguen. Por lo tanto, lo de la opinión, lo de la información, se ha descontrolado en el sentido siguiente. Los grandes medios de comunicación, papel, televisión, han comenzado a perder poder. Y muchas veces, si ya ellos eran incapaces de darnos información, es decir, demostrado, ya no os digo qué pasa cuando nosotros nos ponemos a emitir en directo, vía Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, lo que tú quieras, nuestra opinión o lo que pensamos que es información. De nuevo, la merdez de nivel galáctico. ¿Y dónde viene aquí el secreto de todo este audio de hoy? El gran salto cuántico se produce cuando las tecnológicas descubren lo que llamo yo el huevo, el ónfalos del mundo, que es el siguiente. Nosotros podemos emitir opinión y en algunos casos demostrado información, los millones de personas que somos. Nosotros, los periódicos, las cadenas de televisión pueden emitir opinión, entretenimiento y en algunos casos información, en algunos casos, muy pocos casos. Pero resulta que con el metadata, la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas, son las que saben profundamente cuáles son las cosas que nos mueven. Y eso sí que es información. Y eso no es opinión. Y eso es información, la gran información, que saben todo, dónde miramos, dónde no miramos, a qué hora compramos, si tenemos querida, novio, si nos gusta A, B, C, dónde viajas, cuántas veces comes, dónde comes, cuál es tu ruta diaria, cuál es el estado de tu salud, las palpitaciones de tu corazón, el colesterol, todo y mucho más de lo que no sabemos, todo. Y eso sí que es información. Y es información de la que más importa, que es información acerca de nosotros. ¿Y qué hacen con esa información? La acumulan. ¿Y qué hacen con esa acumulación de información? Nos entregan a cada uno de nosotros de manera personalizada los sesgos que tenemos. Eso es información. Entonces, revisando este podcast de hoy, sin información no hay poder, podemos llegar a la conclusión de que el ser humano nunca ha estado por la información, porque la información, si la tienes, vale, te da poder. Y si se hace pública, ya hay otros personajes que se encargan de quitártela, que suelen ser los estados, o los estados mediados por empresas, para que no esté al alcance de todo el mundo. Por eso nos encontramos
con lo que pasó durante el COVID. Por eso nos encontramos con cosas como las de estas semanas que están pasando en Oriente Medio, donde uno puede decir, aquí ha sido el otro, aquí ha sido el otro, más allá de que presenten pruebas, y así con todo. La información, nosotros creemos que fluye libre en los países democráticos, pero no fluye libre en los países democráticos. Incluso en las campañas electorales de última jornada, las de ahora, se utiliza mucho el metadata y se utiliza mucho la inteligencia artificial. Existen países, pues sí, como China, como Cuba, como Venezuela, como Rusia, donde no hay libertad de información, no la hay. Pero eso no quiere decir, siendo lo que es una barbaridad, que nosotros en Europa o en Estados Unidos consumamos información de calidad, cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. El sistema de Internet, de los metadatas, del cloud computing y de la inteligencia artificial ya en marcha, dispone de verdadera información, en este caso científica, para saber tirar de las cuerdas necesarias y tenernos a todos entretenidos con mierdecitas, guerras y otras varietés. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hoy me apetecía hacer esto acerca de la sin información no hay poder para aclararnos un poco. Por cierto, esto tampoco es información. Esto es una opinión. Hasta mañana.